Devocional Semillas de Fe. Porque la fe es por oír. El oír la palabra de Dios. Devocional Semillas de Fe. Con el pastor José Miguel Daza. Bienvenidos. Buenos días, el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios por este precioso día que nos regala y por el privilegio que me da de poderte compartir en este día una palabra que sé que será de bendición para nuestras vidas. Quiero invitarte, por favor, en este devocional me acompañes. Vamos a ir al Salmo 84, el mismo salmo que estuvimos leyendo ayer, pero vamos a ubicarnos hoy en el versículo 6 y en el versículo 7 de este poderoso salmo, el Salmo 84. Dice la palabra del Señor, versículos 6 y 7, repito, dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Aleluya, poderosa palabra que el Señor nos da, promesa maravillosa en este precioso día. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, atravesando el valle de lágrimas. Ese valle de lágrimas, amado hermano, es tipología o simboliza la aflicción, la prueba, esos momentos difíciles que tenemos que atravesar en la vida. Pero la Biblia dice que aquel que confía en el Señor, aquel que Dios es su fuerza, aquel que los caminos de Dios están en su corazón, aquel que ama a Dios, como nos hablaba la palabra el día de ayer, es aquel que atravesando aún en medio de la prueba, atravesando aún en medio de la aflicción, aún cuando recibe noticias no tan alentadoras, ese valle de lágrimas, porque como seres humanos nos duele, sentimos, ese valle de lágrimas es transformado en fuente, es transformado en arroyo. Gloria a Dios, cuando la lluvia llena los estanques. No sé por qué situación estés viviendo, estés pasando en este momento que estés viviendo, pero quiero decirte que cuando Dios es nuestra confianza, cuando Dios es nuestra fuerza, cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, ese valle de lágrimas es transformado en fuente. ¿Por qué? Porque una persona que está inmersa en Dios, el poder de Dios se manifiesta a través de ella. Como dice el versículo 7, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Aleluya, irán de poder en poder. No dice a veces, dice irán de poder en poder. No importa lo que pase, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. No depende de lo que esté pasando alrededor. Dice la palabra, irán de poder en poder. Iremos de triunfo en triunfo. ¿Cuándo podemos declarar que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de poder en poder? Si no es en medio de las pruebas, si no es en medio del valle de las lágrimas. Como decía también el salmista David en el Salmo 23, aunque ande en valle de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Aleluya. Aunque ande en el valle de muerte, aunque ande en el valle de lágrimas, Dios está conmigo. Por tanto, aquel que confía en Dios, aquel que el poder de Dios se manifiesta en él, siempre ese valle de lágrimas, ese valle de tristeza es transformado en fuente. Ese valle de angustia es transformado en arroyos. Aleluya, es transformado en bendición, es transformado en una gran victoria, porque la promesa del Señor nos dice, irá de poder en poder. Verá siempre a Dios en Sión, verá a Dios en cada circunstancia, verá el poder de Dios en la prueba, verá el poder de Dios en el valle de las lágrimas, atravesando el valle de las lágrimas, verá el poder de Dios aún en el valle de sombra de muerte, porque ha confiado en el Señor. Así que, amigo, hermano, en esta mañana la palabra del Señor nos motiva, nos exhorta a que confiemos en el Señor, a que tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en que siempre busquemos el hacer la voluntad de Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas, porque no importa si tenemos que pasar por el valle de las lágrimas, por el valle de la aflicción, por el valle de la muerte, siempre ese valle será transformado en bendición. Aleluya, a favor de los que han confiado, han creído y han amado a Dios por sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos das en este día, Señor, como cada mañana, Señor, que nos das tu alimento.
Señor, ese alimento diario, ese alimento que nos conforta, ese alimento, Señor, que produce fe en nosotros, Señor. Gracias, poderoso Dios, porque tu palabra nos enseña, Señor, a confiar en ti. Y que, Señor, siempre tus hijos iremos de aumento en aumento, de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, sin importar lo que estemos pasando, sin importar si tenemos que atravesar por el valle de la angustia, por el valle de las lágrimas, por el valle de sombra de muerte. Podemos decir confiadamente: tú estarás conmigo, y ese valle de lágrimas será transformado en un valle de fuentes de vida, de victoria, de poder. Podemos decir: Señor, veremos a Dios en Sión, veremos a Dios en cada circunstancia, veremos a Dios en nuestra vida, siendo Él nuestra fortaleza, tú nuestra, Señor, gloria, el que levanta nuestra cabeza. Gracias por tu palabra en este día, Padre. Bendigo cada oyente, Señor, y te pido que en medio del valle de lágrimas estés, Señor, fortaleciendo nuestras vidas, Señor. Padre, solo tú conoces, Señor, poderoso Dios, cuáles son esas peticiones, cuáles son esas situaciones que podemos estar atravesando, Señor. Padre, te pido que si hay algún oyente, Señor, que siente que está pasando por ese valle de lágrimas, Señor, esta palabra sea fortaleza en este día, Señor, para que ese valle de lágrimas sea transformado en fuentes de bendición. Muchas gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amigo, hermano. Te habló el pastor José Miguel Daza, y recuerda que sin importar si estás pasando por el valle de lágrimas, confía en Dios, que Él te dará la victoria. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo.